Galaxias naciendo a miles de millones de años luz, estrellas apagándose en su último suspiro, y secretos del cosmos que durante siglos parecían imposibles de descubrir. Todo esto es posible gracias a uno de los observatorios espaciales más avanzados jamás construidos, el James Webb. Hoy descubrirás cómo este gigante de la astronomía logra observar lo que ningún otro telescopio había podido revelar con este nivel de detalle. El telescopio espacial James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021. No es simplemente otro telescopio. Es el gran sucesor científico del Hubble y un observatorio diseñado para ir mucho más lejos. Además, no trabaja orbitando la Tierra como muchos imaginan. Se encuentra cerca del punto L2, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, en una región del espacio ideal para mantener la estabilidad térmica y observar el cosmos profundo con una sensibilidad extraordinaria. Su misión es ambiciosa, mirar más lejos en el tiempo y en el espacio que cualquier otro instrumento humano, explorar los orígenes del universo, estudiar las primeras galaxias y analizar exoplanetas que podrían reunir condiciones compatibles con la vida. Entonces, ¿qué lo hace tan especial? Primero, su enorme espejo principal de 6.5 metros, formado por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro. Le permite captar señales extremadamente débiles del cosmos. Y no solo eso, el Webb cuenta con 4 instrumentos científicos principales, capaces de transformar la luz en información sobre composición química, temperatura, distancia y movimiento de objetos increíblemente lejanos. Gracias a eso, Webb puede observar objetos tan remotos que su luz ha viajado hasta más de 13,000 millones de años antes de llegar hasta nosotros. Segundo, su gigantesco escudo solar, casi del tamaño de una cancha de tenis, lo protege de la luz y la radiación térmica del Sol, la Tierra y la Luna. Son 5 capas ultradelgadas que mantienen sus instrumentos a temperaturas extremas, cercanas a menos 233 grados Celsius. Y eso permite que sus instrumentos trabajen en el frío que necesitan para detectar la tenue luz infrarroja, que otros telescopios simplemente no pueden percibir. A diferencia del Hubble, que observa principalmente en luz visible y ultravioleta. El Webb trabaja sobre todo en el infrarrojo, y eso le permite atravesar nubes de polvo cósmico, ver regiones ocultas donde nacen estrellas y detectar la luz estirada de galaxias muy remotas, cuya radiación ha sido desplazada hacia el infrarrojo por la expansión del universo. Pero antes de entender cómo la ciencia convierte la luz en respuestas sobre el origen del universo, suscríbete ahora, porque lo que ha descubierto el James Webb a partir de aquí es realmente asombroso. Desde que comenzaron sus operaciones científicas, en julio de 2022, el James Webb nos ha regalado imágenes impresionantes y también resultados científicos que ya están cambiando nuestra comprensión del cosmos. Ha observado algunas de las galaxias más antiguas jamás detectadas, formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Eso es crucial, porque nos ayuda a reconstruir cómo se encendieron las primeras generaciones de estrellas y cómo crecieron las primeras estructuras del universo. Pero cuando miró exoplanetas, sus resultados fueron todavía más fascinantes. El Webb logró detectar con enorme precisión moléculas en atmósferas lejanas, como vapor de agua, dióxido de carbono, metano y en algunos casos, incluso señales de procesos fotoquímicos complejos. Uno de los casos más famosos fue WASP-39b, donde ayudó a detectar dióxido de carbono con una claridad sin precedentes y también dióxido de azufre, una señal de reacciones químicas impulsadas por la luz de su estrella. Pero sin duda, uno de los descubrimientos que más interés han despertado es TRAPPIST-1, un sistema planetario situado a unos 40 años luz de la Tierra que alberga 7 planetas rocosos. Varios de esos mundos orbitan en la llamada zona habitable, la región alrededor de una estrella donde podría existir agua líquida si las condiciones fueran adecuadas. Eso convierte a TRAPPIST-1 en uno de los sistemas más importantes en la búsqueda de planetas potencialmente habitables fuera de nuestro sistema solar. Esto no solo suena impresionante, eso significa que hoy ya podemos estudiar la química de mundos a años luz de distancia con una precisión que hace muy poco parecía ciencia ficción. Y eso nos acerca poco a poco a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Pero quizá
esa no sea la única gran pregunta, porque cada imagen del James Webb, cada señal captada desde lo más profundo del cosmos y cada nuevo dato que la ciencia logra descifrar, nos acerca un poco más a comprender no solo cómo es el universo, sino también cuál es nuestro lugar dentro de él. Y lo más asombroso es que este viaje apenas comienza. Durante los próximos años, el James Webb seguirá revelando los secretos más profundos del cosmos. El James Webb no solo observa el universo, también nos recuerda algo esencial, que nuestra curiosidad sigue siendo una de las fuerzas más poderosas de la humanidad, y que allá afuera, entre galaxias lejanas y luces antiguas, todavía quedan misterios inmensos por descubrir. Porque cada nuevo hallazgo no solo nos muestra lo que existe en el cosmos, también nos ayuda a entender quiénes somos dentro de él. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos los misterios del cosmos. Esto fue Dimensión X.